presenta Golpe a Golpe. Buenos días, Tobar. Golpe a golpe. Qué mala noticia me tienes. Si Bueno. no son malas noticias, no son noticias. La noticia es una mala noticia siempre. Bueno, la mala noticia es lo que vengo diciendo, que solamente el 5% No. de las personas naturales pagarán impuestos sobre la renta parece porque que es muchísimo. ganan más de 800.000 dólares Me mensuales. parece que es una buena noticia. Yo pensaba que era el 2%. O sea que tú crees que es bastante, que el 5% de los Mucha gente. venezolanos. Ahí está progresando. Estamos en un país de pobres, definitivamente. ¿Tú no sabías eso? No, pero no tanto. ¿Cómo que no? Difícil. Lo que pasa es que ahora más un país de miserables. La pobreza es arrecha. La pobreza. Sí, está fuerte. ¿Cuál es el futuro en Venezuela? Bueno, Cúcuta parece. Cúcuta, Maiquetía ya no se puede, ¿no? No, ya no se puede. Con esos sueldos. O sea, ¿cómo va a ganar un ingeniero en PDVSA 800.000 bolívares? Eso no sirve. Y si no trabaja en PDVSA, ¿dónde trabaja? Bueno, donde trabaje, en cualquier empresa, en Minerven, No hay en ninguna Rusolven, empresa, en no hay Benalú, ninguna en empresa. Alcázar, en Sidor, en Hidroven, en el Metro. ¿Cómo va a ganar una persona profesional, ingeniero, licenciado, técnico superior? Filósofo, escritor, poeta. ¿Cómo va a ganar 800.000 dólares mensuales, chico? No, eso no. Mira, tenemos en línea a Fernando Egaña. que es profesor universitario y articulista del Nacional. Buenos días, profesor. Buenos Un placer días, saludarlo. Egaña. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Saludos. Bueno, no ¿Tú tan- ganas cuándo? ¿Ah? Usted está en el 5%. Me da mucha pena decirlo por teléfono. ¿Usted está en el 5% o en el 95%? Yo creo que no estoy ni en uno ni en el otro. No, simplemente no estoy. Porque la verdad que las remuneraciones de los profesores universitarios son vergonzosas. A pesar de que ha habido un cierto esfuerzo en algunas universidades para mejorarlas, pero son unas remuneraciones realmente patéticas, porque al fin y al cabo el profesor universitario es una persona que para llegar a ser profesor universitario tiene que tener un esfuerzo de muchos años de estudio, de formación, etcétera, pero eso lamentablemente no tiene ninguna importancia, ninguna valoración en el sistema universitario venezolano. Es más, yo pienso que una de las razones por las cuales algunas universidades, dentro de todos los apremios tremendos que tienen, pueden mantenerse, es precisamente por el pago miserable, porque no hay otra palabra, que le dan a sus profesores, con quizás algunas excepciones, pero unas excepciones que se pueden contar prácticamente con los dedos de una mano. Que aquel que es profesor tiene vocación de virgen y mártir. Bueno, por lo menos tiene una vocación de tratar de compartir lo que sabe, los conocimientos que ha adquirido con otros estudiantes, pero la verdad es que es una situación muy complicada, porque por ejemplo, yo he sido profesor de posgrado y de pregrado, y en el caso del posgrado, los estudiantes pues tienen una mayor edad, algunos ya tienen un trabajo o una profesión relativamente consolidada, ya están establecidos, algunos tienen ya su familia formada, y entonces uno nota que están mucho más interesados en lo que uno puede ofrecerles en la materia que uno está presentando, pero se me ha dado el caso con mucha frecuencia que eso está dejando de ocurrir con los alumnos de pregrado, porque muchos de los alumnos de pregrado, independientemente de su posición socioeconómica, o sea, pueden venir de una familia afluente como pueden venir de una situación económica muy humilde, tienen la mente puesta, el futuro de sus aspiraciones, lamentablemente lo tienen colocado en otra parte que no es Venezuela. Entonces, por ejemplo, a mí me ha correspondido hablar sobre las oportunidades que tiene y la democracia
América Latina, en Venezuela, etcétera, la trayectoria de nuestra realidad, los activos de la realidad venezolana, etcétera, y a veces pienso que ellos me están escuchando así como si estuvieran escuchando a una especie de marciano, a quien no le dan demasiada credibilidad, demasiado valor. Es una experiencia realmente muy interesante y no muy agradable, y es una experiencia relativamente nueva, porque cuando yo comencé a dar clases hace muchos años, yo sentía que había una identificación mucho mayor entre el estudiantado y el profesor, pero esa identificación se ha venido desintegrando, porque muchos de los estudiantes lo que están pensando es en graduarse, obtener su título y con base a eso tratar de conseguir un destino mejor fuera de Venezuela, lo cual naturalmente es una situación terrible, porque estamos hablando no de cualquier tipo de venezolano, sino del venezolano que ha sido precisamente más formado en cualquiera de las áreas del conocimiento. El ministro de Petróleo ayer dijo que iban a reconocer la meritocracia, de alguna manera lo dijo que iban a poner a los mejores a dirigir a PDVSA. Bueno, entonces él tendría que salir de PDVSA, porque él de petróleo no sabe nada. Y en Venezuela hay miles de personas que conocen mucho más la industria petrolera que él. Así que si esa afirmación fuera cierta, él tendría que renunciar al cargo y proponer algunas de las miles de personas, repito, que tienen muchos más méritos y muchas más calificaciones para ocupar esa posición que él. Entonces, ¿qué salida hay en este país? Muy compleja, porque este país es un país que se está despeñando en lo político, económico y social a una velocidad exponencial. Es decir, no es que se está despeñando rápidamente, sino que esa rapidez aumenta con el tiempo. Es decir, cada vez es más rápida el despeñamiento en prácticamente todos los órdenes, todas las categorías de la vida venezolana, lo cual es relativamente comprensible, nunca justificable, pero relativamente comprensible, porque cuando una hegemonía despótica, depredadora, envilecida y corrupta desgobierna una nación, cualquiera que sea esa, incluyendo naturalmente Venezuela, durante prácticamente 2 décadas, el resultado tiene que ser un resultado catastrófico como el que tenemos. Es decir, Venezuela ha tenido la oportunidad histórica más importante de su trayectoria nacional en el siglo XXI desde el punto de vista de la bonanza petrolera más caudalosa y prolongada de la historia económica del mundo, por lo menos en términos de precios. Y lo que está quedando de todo eso, todavía en medio de la bonanza, porque en el mes de noviembre el precio del petróleo, el precio de la cesta petrolera venezolana llegó a cotizarse en 57 y el promedio ha sido $54 el barril, lo cual no es un mal precio en términos históricos. En medio de todo eso, Venezuela está padeciendo no una crisis, una catástrofe humanitaria. Una catástrofe humanitaria se produce cuando concurren 3 elementos. No cuando hay uno de esos 3, sino cuando concurren 3 elementos. Un elemento es una extrema dificultad para el acceso en alimentos básicos. Y eso lo tenemos en Venezuela, y la demostración de eso son las colas de horas y horas que tiene que hacer buena parte de la población para conseguir un litro de aceite. Mira, ¿tú crees que votar a la gente de PDVSA ayudará a resolver el problema? ¿Perdón? Que la votación que hay en PDVSA ayudará a resolver algo. Es que yo no creo que hay ninguna votación en PDVSA. En PDVSA lo que hay es el apresamiento de algunas figuras que fueron muy importantes en la dirección de esa instancia, porque ya corporación no se puede llamar, que fueron, por cierto, nombradas y ratificadas por el predecesor y por el sucesor. Pero, o sea, Chávez nombró unos ladrones, estás diciendo tú. No, yo no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo Maduro, lo está diciendo Maduro y lo está diciendo Tarek William Saab,
porque ellos Están están insultando la memoria del benemérito. lo están haciendo, porque ellos están diciendo que PDVSA es digamos, una especie de tinglado de corrupción, que ese tinglado de corrupción lo representan fulano, mengano, sultano, y fulano, mengano, sultano llegaron a los importantes cargos que llegaron de la mano del predecesor de Maduro. Entonces es Maduro y Tarek William Saab los que los están afirmando. Sencillamente, Tarek William Saab está escupiendo hacia arriba. Bueno, yo lo que creo que todo esto es un teatro. Yo lo he llamado el show de los ganchos rojos, un teatro para darle inicio a la campaña electoral del señor Chávez. Porque no puede ser casualidad que el día que el vicepresidente de Maduro anuncia la reelección de Maduro, es el día antes en que se produce el show televisivo del apresamiento de los expresidentes de PDVSA, y curiosamente 2 días después en la Gaceta Oficial aparece un decreto en el cual se nombra como vicepresidente ejecutivo de PDVSA a una de las personas más cercanas al vicepresidente de la República, que no es precisamente una de las personas que tiene una reputación más cristalina en la vida pública venezolana. Sencillamente, ¿en manos de quiénes estamos? Bueno, yo creo que estamos en manos de varios carteles que compiten por un patrimonio que cada vez es menor, porque ha sido cada vez más depredado. En estos días, el general Guaicaipuro Lameda, que fue presidente de PDVSA, pero que antes de ser presidente de PDVSA fue director de la entonces todavía Oficina Nacional de Presupuesto, que luego se convirtió cambió el nombre, pero siguió siendo la oficina encargada de la elaboración de las leyes de presupuesto y el seguimiento del gasto público, afirmó en una declaración de prensa que inexplicablemente pasó por debajo de la mesa, afirmó que en el examen minucioso que había realizado de los ingresos declarados del país durante el siglo XXI y en el examen minucioso que había realizado de los egresos establecidos en el conjunto de leyes de presupuestos y créditos adicionales, había un hueco, un faltante de 450.000 millones de dólares. Repito, un hueco, un faltante de 450.000 millones de dólares. Si esto es verdad, no me consta que lo sea, pero sí me consta que el general Guaicaipuro Lameda sabe de temas presupuestarios. Si eso es verdad, se trataría del conjunto de hechos de corrupción, de una cantidad emanada de hechos de corrupción sin paralelo en la historia de la corrupción del planeta Tierra. Y eso está ocurriendo en un país de tamaño relativamente modesto, de tamaño relativamente pequeño, con una economía relativamente, repito, modesta y pequeña en comparación con otras economías que son, por supuesto, mucho más grandes, inclusive en la propia región. Así que ha habido en Venezuela un proceso de depredación sin precedentes en la historia venezolana y probablemente sin referentes en la historia de América Latina y más allá. Entonces, sencillamente, esto está en una encrucijada. Bueno, puede estarlo, sin duda alguna que puede estarlo, porque hay, como llaman lo que dicen los politólogos, la variable independiente. La variable independiente es la incapacidad fiscal para afrontar los compromisos de la deuda externa, tanto los compromisos de intereses como los compromisos de capital. Hay diferentes cifras y diferentes números o data al respecto, pero hay uno que si fuera cierto sería tremendo, que es que en los próximos 3 años el servicio de la deuda montaría a 50.000 millones de dólares, y si a eso hay que agregar, por supuesto, los requerimientos necesarios para el funcionamiento mínimo, elemental del engranaje nacional, y
Y si a eso se le agrega la declaración del nuevo presidente de PDVSA, el general Quevedo, diciendo que la producción petrolera de Venezuela es 1.9 millones de barriles, es decir, que sería la primera vez que se reconoce de una manera tan abierta, tan elocuente, tan clara, que la producción es mucho más pequeña de lo que se había reconocido anteriormente, pues entonces estaríamos en una situación sin salida desde el punto de vista del cumplimiento de los compromisos de Venezuela, y eso presenta una situación adicional muy grave, porque hay países como Argentina que han impagado parte de su deuda. Eso ha tenido, por supuesto, consecuencias importantes en su situación económica, pero las exportaciones estatales argentinas son muy pequeñas, que es lo que es embargable. Profesor, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos seguir conversando con usted y queremos darle una pregunta en el aire. ¿Es posible que las reuniones en República Dominicana, conocidas como la Mesa del Diálogo, den algún resultado que permita salir de la crisis? Estamos conversando con el profesor Luis Fernando Egaña, es ministro y profesor universitario y articulista del Nacional. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso con Fernando. ¿Qué va a pasar Egaña en Venezuela? ¿Tú crees que esto termina en una explosión social? ¿Esto termina en la violencia? El diálogo de República Dominicana o la ayuda? gente seguirá hablando bla, bla, bla en las esquinas. Bueno, me dejaron una pregunta en el aire. Sí, y esta es otra. Y esta es otra. Vamos primero con la primera. La pregunta que se planteó antes de ir al corte era de que si el diálogo dominicano podía contribuir a que Venezuela saliera de la crisis. Bueno, yo desearía sinceramente que eso fuera así, pero no lo creo. Creo que es al revés. Creo que ese diálogo dominicano va a contribuir a que la crisis se profundice y generalice. ¿Por qué? Porque ese diálogo dominicano le va a dar, mayor estabilidad al señor Maduro. Y en la medida en que el señor Maduro tenga mayor estabilidad política desde el punto de vista del control del poder, en Venezuela se seguirá profundizando y extendiendo la crisis. Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que situaciones como la nuestra, de niveles de deterioro tan profundo, de hiperinflación, de escasez generalizada, de criminalidad desbordada, de incapacidad de funcionamiento de los servicios públicos, no pueden terminar bien. No pueden terminar de una manera serena, tranquila, adecuada, con base a un gran consenso, donde se repartan rosas en el piso y entonces todo el mundo se ponga de acuerdo, en armonía y en felicidad, para empezar una nueva gran etapa en la vida del país. Creo que eso no es lo que va a pasar. De hecho, no es lo que está pasando. Lo que está pasando es, el calentamiento de una situación que puede realmente ser inmanejable, y creo que es preferible que nos vayamos preparando y que estemos conscientes de estas realidades a que nos estemos haciendo ilusiones que sencillamente son esas, pues ilusiones que no tienen fundamento en la realidad.
Entonces, sencillamente, estamos víctimas de los mitos y de los cuentos de camino. Y los partidos van a resucitar. ¿Tú crees que ya Dey y Copey pasaron a la historia? Sí. Yo creo que hay que hacer una diferencia, ¿no? Hay un sentimiento, en el caso de Acción Democrática, digamos un sentimiento de eco que tiene presencia en diferentes partes de Venezuela. Ahora, si ese sentimiento es capaz de articularse en un nuevo gran partido político, yo sinceramente creo que no. En el caso de Copey, menos todavía, porque ha habido una fragmentación, y ese sentimiento por lo menos yo no lo percibo, y no lo percibí prácticamente nunca, o no lo he percibido nunca en los años en que he sido profesor universitario, que por supuesto no demuestra nada, porque no es ninguna prueba científica ni mucho menos, pero es una experiencia interesante de cuál puede ser el sentimiento político de la población. Además, tenemos otra cosa muy importante, Fausto, que no es únicamente un tema venezolano, sino que es un tema general, que es el declive de los grandes partidos políticos ideológicos tradicionales del siglo XX. En prácticamente ningún país de América Latina, para no hablar de países de otras regiones del mundo, permanecen sistemas de partidos fuertes que tengan como fundamento una identidad ideológica definida. Lo acabamos de ver, por ejemplo, en un país que había mantenido un sistema de partidos relativamente estable como es Chile. En Chile la democracia cristiana implosionó en la primera vuelta, y lo que hay en Chile es un verdadero revoltillo político partidista, como por ejemplo en Colombia, donde hay 17 candidatos presidenciales y donde al parecer el fundamento de la proyección política no es ni la ideología ni la organización, sino la celebridad mediática, como lo acabamos de ver o lo estamos viendo, porque no se ha resuelto en el tema de Honduras o en el tema de muchos países de la región, por no hablar, repito, de países de otras partes del mundo en donde hay un franco declinar del sistema de partidos políticos, y todavía no está claro cuál es el fenómeno sustituto, aunque sí se nota la importancia de la celebridad mediática en la participación y en la fortaleza electoral. Pero la política necesita a los partidos. Si ya en esta situación o surgen nuevos partidos, o lo que viene es la violencia, ¿no? Bueno, la política debería de necesitar partidos, pero estamos viendo el caso de países en donde los partidos se han convertido no en organizaciones estables, radicadas en la sociedad y fundamentadas en unas doctrinas específicas, sino en unas especies de entidades fluctuantes, que un día plantean una cosa, otro día plantean otra. Estamos viendo, por ejemplo, que creo que el presidente del Senado de Italia acaba de formar una nueva organización política. En Italia, bueno, ha tenido casi 70 gobiernos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y aunque durante una época muchos de esos gobiernos pertenecían a partidos políticos estables como la Democracia Cristiana o el Partido Socialista, etcétera, ahora no, ahora hay todo un caleidoscopio de partidos que de repente surgen como un fogonazo en el firmamento político, y al cabo de poco tiempo después desaparecen. El fenómeno Berlusconi, por ejemplo, que es un fenómeno fundamentalmente mediático. ¿Y no será que eso tiene que ver con una especie de fin de la ideología, y la gente solamente quiere que le resuelvan su problema inmediato, el que tiene en el momento? Bueno, eso mucha gente lo está estudiando. Una cosa es lo que tú dices, indudablemente, ¿no? El tema de la importancia práctica de los asuntos específicos que me atañen, sobre todo en sociedades
que estaban acostumbradas a una calidad de vida que ya no pueden mantener por el tema del empleo, por el tema de la tecnificación de la economía, por el tema de la inmigración, etcétera, ¿no? También hay otros temas, por ejemplo, muy importantes que de pronto un día de estos deberíamos de tratar de analizar, que es el impacto de las redes sociales en la democracia, porque las redes sociales tienen la parte positiva de que ofrecen una gran cantidad de información. Pero crean la anarquía. Pero esa información es una información laminar, es decir, es una información sin profundidad, muy superficial. Sin organización, es una información reactiva. Exactamente. ¿Cuál es el impacto de eso en la posibilidad de que existan organizaciones estables como los partidos políticos tradicionales? Lo que se está demostrando es que es todo lo contrario, es que hace muy difícil la estabilidad política en organizaciones definidas, el tema de las redes sociales. Es más, no sé si fue la revista Time o la revista Newsweek o la revista Economist, una de esas grandes revistas de Occidente, que hablan de las redes sociales como la amenaza principal a la democracia social, a la democracia económica, a la democracia política. Bueno, son temas que por supuesto tienen que ser analizados, porque si hay algo que caracteriza al venezolano es su afición y su apego precisamente por el uso de las redes sociales. Sí, pero esa afición a las redes sociales puede ser una afición a la superficialidad, porque hubo una época que el venezolano creó grandes partidos. Fue una época que fue un ejemplo para América Latina, y esos partidos influyeron en todas partes. Con las redes sociales es lo que llaman los expertos la autorreferencialidad, una palabra muy larga y que mucha gente dirá, bueno, ¿qué diablo significa eso? Eso lo que significa es que cada quien busca las redes sociales que se conforman con sus opiniones previas. Es decir, la idea de medios de comunicación, que son medios plurales, donde una persona que piense de determinada manera puede al mismo tiempo conocer la opinión de una persona que piensa de una determinada manera muy distinta, como por ejemplo los grandes medios de prensa de Venezuela, donde escribían personas de todas las tendencias políticas y eran, digamos, valorados e influían en todo el país porque tenían una proyección nacional. Ese tipo de medios, a través de las redes sociales, está dejando de existir, porque las personas usan las redes sociales de acuerdo con sus preferencias personales. Si yo tengo determinado criterio político, entonces visito determinadas páginas o sigo a determinados personajes. Eso es lo que llaman la autorreferencialidad, es decir, la red social se termina convirtiendo en un espejo, y entonces yo lo que hago es, en vez de apreciar diferentes alternativas y ejercer mi libertad y escoger la que me parezca más apropiada, lo que hago sencillamente es reforzar mis convicciones previas, aunque éstas sean muy equivocadas. Bueno, profesor, por razones de tiempo tenemos que despedirlo. Ese es un tema que queda pendiente, lo vamos a meter en la agenda. Hemos conversado con el profesor Fernando Egaña, fue un placer tenerlo en el programa. Pero lo que ha dicho es muy importante, claro, porque sí, las redes sociales, que es lo que le encanta a la gente, sencillamente no llevan a ninguna parte. Vamos a hacer un programa especial sobre eso, se lo vamos a recomendar. Es la charlatanería en blanco y negro. Bueno, hemos conversado con el profesor Fernando Egaña, fue un placer, es ministro de Información, profesor universitario y articulista del Nacional. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta
Todo se puede. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Comes más ante las emociones negativas? Estás ante una conducta aprendida. La tristeza, el miedo, el estrés, la melancolía, la desesperanza te ponen a comer más. Ante los ojos de la gente estás teniendo una reacción normal ante estas emociones. Sin embargo, la respuesta biológica a la angustia emocional debería ser comer menos, porque la actividad intestinal disminuye en presencia de la excitación emocional, normalmente suprimiendo el hambre y la alimentación. Así lo describe Marisol Tapia en la página miradorsalud.com. Entonces, ¿por qué comemos más ante las emociones negativas? La respuesta se ha denominado comer emocional. Hasta la fecha, el ambiente familiar y el comportamiento de los padres son los factores que más han recibido la atención de los investigadores. Los padres desempeñan un papel crucial en la formación de los patrones y actitudes en la alimentación de los niños, al ser los principales proveedores de alimentos. Y esto es así desde la concepción hasta la adolescencia, modelando el comportamiento alimentario mediante prácticas parentales. Cada vez que decimos que el agua no nos gusta porque no sabe a nada, que nos premiamos con postres para celebrar un triunfo, que picamos entre comidas porque tenemos estrés, le damos un mensaje inconsciente a nuestros hijos que puede dejar huellas en su relación con la comida. De hecho, entre el 10% y el 63% de los niños y adolescentes reportan que ante algún tipo de exceso emocional aparecen comportamientos alimentarios como picar entre comidas y comer más, y el consumo de alimentos de alta densidad de energía. Si bien el comportamiento alimentario está influenciado por una multitud de factores como la biología de cada persona, su contexto social, las normas, los valores sociales y culturales, es la interacción con los padres el factor de mayor peso en el comportamiento alimentario. ¿Cuál es la relación que quieres que tus hijos tengan con la comida? Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Ahora, una sonrisa perfecta no es solo cuestión de salud, sino de estética. Guillermo Rodríguez Cova, odontólogo especialista en rehabilitación estética dental, es reconocido en el país con años de experiencia en tratamientos para darte la mejor sonrisa. Ubícalo en el CCCT previa cita al 0414-831-4638 y en el Instagram @GuillermoModo. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla
Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe, tenemos en línea a William Dávila. Buenos días, William, un placer saludarte. Buenos días, Fausto, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Te habla Fran Tovar y Fausto Mazó. ¿Cómo está lo de República Dominicana? ¿Qué sabes de allá? ¿Qué conoce? ¿Te han dicho algo o te tienen excluido? Bueno, mira, yo lo que he visto es lo que dice la prensa. Entonces lo que dice Maduro, y lo que dice Maduro, que ahora está convocando ¿cómo diría yo? Un rediálogo en Miraflores. ¿Y tú vas para ese diálogo? No, qué cuento, yo por lo menos no estoy yendo, ¿no? Ahora, yo lo que creo es que la mesa de la unidad, la oposición, no debe estar aceptando esa situación de Maduro, porque esa es una mamadera de gallo. Eso ya se le vio el costado. ¿Para qué entonces hicieron esa reunión en República Dominicana si está Maduro de nuevo convocando a una reunión aquí en Miraflores? Es decir, volvemos a la misma táctica esa dilatoria de darle tiempo al tiempo mientras ellos siguen avanzando en su estrategia, de manera que yo no creo que la mesa de la unidad vaya para esa reunión aquí en Miraflores. Y a Julio Borges dijo que no iba. Así es, pues que es lo correcto, es lo lógico. Ajá, no tiene sentido. ¿Pero qué conversaron allá? ¿Sabes de algo? Si no va, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir Julio Borges? ¿Qué se va a hacer? Mira, hasta este momento, fíjate, para que veas el camino de la mamadera de gallo. Los cancilleres, o mejor dicho, el presidente de República Dominicana dijo que iba a dar unas propuestas el 15 de junio, como el 15 de diciembre, unas contrapropuestas, es lo que yo tengo entendido. Es decir, una posición que pudiera congregar tanto las posiciones de la oposición como las posiciones del gobierno. Pero entonces ya Maduro se adelanta y convoca una reunión aquí en Miraflores. ¿Con propósito de qué? Hasta donde nosotros tenemos entendido, en esa reunión en República Dominicana solamente abordaron los puntos que para el régimen no es mayor cosa, pero porque ellos están buscando es el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y por supuesto el tema de la reestructuración de la deuda y el levantamiento de las sanciones. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las sanciones, eso no depende de República Dominicana ni a ningún diálogo. Eso responde pues a unas sanciones de carácter punitivo, de carácter penal internacional que la comunidad internacional ha desarrollado. Eso no depende de un diálogo. Entonces, ¿ahí qué sentido tiene sentarse a conversar sobre un punto que no depende de la mesa de la unidad, que no depende de la oposición, que no depende de ningún tipo de acuerdos que lleguen allí? El caso concreto de la liberación de los presos, el tema pues de la Asamblea Nacional, de elecciones transparentes, justas, de las elecciones presidenciales, bueno, ese es un tema recurrente que se ha venido planteando y que hasta ahora yo no le he visto resultados. A lo otro que le dijo que no el gobierno fue a la ayuda humanitaria. Dijo, no hay ayuda humanitaria. No hace falta, nos morimos de hambre tranquilamente. Punto. Y a esa es otra cosa que le dijo que no. El colmo de las declaraciones del ministro de Salud. Eso es una declaración asesina. Eso es condenar a los venezolanos a la muerte, a los enfermos a que se mueran, a los que se están haciendo tratamiento de diálisis que se mueran, a los enfermos cardiovasculares o cardiópatas que se mueran, a los que están sometidos a quimioterapia que terminen de morirse, a la gente que depende de cualquier tipo de medicina que requieren para salir hacia adelante, que entonces que se mueran. Ajá, esas declaraciones de Luis López es inaceptable. Eso forma parte, ya yo estoy mandando esas declaraciones a la OEA, porque como está ese curso de acción del expediente que están desarrollando para que la situación de Venezuela se lleve a la Corte Penal Internacional, esa es una declaración asesina lo que acaba de decir ese ministro de Salud. Pero diputado, ¿y qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Qué se hace? ¿Qué van a hacer? ¿Qué plantean? ¿Qué van a llevar? Ir a misa el domingo, ¿qué van a hacer? No, mira, yo lo que te digo es, bueno, primero tiene esa situación del domingo que son las elecciones municipales. Todo eso contribuye a que la gente se desaliente, la gente se confunde con los mensajes. No obstante que noto, claro, yo estoy en Mérida, en donde la gente ha participado,
pero no hay el mismo aliento electoral de años atrás o de meses atrás. La gente está muy desconcertada porque la gente está pasando muchas necesidades. La gente no está de acuerdo, es lo que uno recoge en reuniones que hago de asambleas de ciudadanos. La gente de verdad está muy molesta por la situación que está viviendo. La gente está viviendo sus propios problemas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que decirle al país claramente las cosas, decirle la verdad de lo que sucedió en República Dominicana y tomar un curso de acción. Nosotros no podemos seguir prestándonos a la mamadera de gallo del régimen, que lo que les interesa es presentar ante la gente y ante la comunidad internacional que aquí hay una conversación, que aquí hay un diálogo, que aquí hay ya un acuerdo pues que se está desarrollando entre la oposición y el gobierno, cuando eso es completamente falso. Ajá, ¿y qué planteas tú que debe hacerse? Yo lo que planteo es, primero, informarle de manera transparente a todo el pueblo venezolano, que la gente sepa cuáles fueron los resultados, si es que los hubo, en estas conversaciones de República Dominicana. En segundo lugar, no debemos prestarnos a más conversaciones ni a ningún tipo de diálogo. Entonces, a la calle. No es cuestión, mira, para ir a la calle tú tienes que estar organizado. Realmente yo lo que planteo es que nosotros debemos replantearnos organizativamente la oposición. El gobierno tiene una maquinaria populista que la alimenta. Eso no puede ser un secreto, ni puede ser un tabú, ni algo que nosotros no pudiéramos decir. Sí existe una maquinaria populista alimentada por el gobierno. Nosotros en la oposición tenemos una maquinaria difusa, emotiva. Ciertamente los partidos representan una parte muy importante de esa maquinaria, pero nosotros tenemos que reforzar y replantearnos nuestras estructuras organizativas y de acción popular, de combate popular, es decir, de hablar con la gente de manera democrática, irnos a las aldeas, irnos a los barrios, organizar eso. Y eso a mí me preocupa, porque eso yo no lo veo de manera tan fuerte como lo tuvimos en las elecciones parlamentarias del 2015, donde había una campaña paraguas, donde existía un discurso que le llegó a la gente, donde existía verdaderamente unidad, y eso nos dio un gran resultado, donde ganamos esas elecciones parlamentarias del 2015. Bueno, lo que tú dices es que hay que replantearse la MU. Mira, replantearnos desde el punto de vista organizativo. No es cuestión de que si se suma uno más, que si se mete uno más, que si se sale uno, que si sale por allá un grupo, tú sabes, botando humo por la boca, fuego por la boca. Eso no es el punto. Mira, como uno va a los sectores populares y uno ve cómo es la cosa, hay un gran descontento. La gente se lo dice a uno. La gente dice, ¿hasta cuándo este régimen? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta gente? Pero claro, hay una maquinaria organizada del gobierno que la alimentan con los carnets de la patria, con las neveras que regalan, con una serie de cosas, con las bolsas CLAP, con el miedo, con el terror. Ahí existe eso. Nosotros tenemos que ver una estrategia cómo vamos a enfrentar esa situación. Nosotros no es solamente con declaraciones y con exigir condiciones en un diálogo, eso hay que verlo. Y la única forma de atacar eso es que nosotros estemos organizados, que nosotros con todo el pueblo venezolano que está descontento, realmente le demos maquinaria organizativa para poder avanzar, de que exista un discurso unitario, que nosotros combinemos lo que hemos dicho en otras declaraciones, la acción internacional, que eso tiene que estar sincronizada con la acción interna y la acción social. Esas tres acciones nos tienen que dar un producto. Nosotros hemos ido avanzando. Lo que pasa es que muchas veces entramos en una autodestrucción entre nosotros mismos, que dejamos de lado las cosas que hemos logrado desde el punto de vista internacional, por ejemplo. Ajá, mire, diputado, por razones de tiempo tenemos que ir por el Estado Mérida y tenemos que ir a publicidad. Pero quisiera antes hablar del libro Desarmando el Modelo de Diego Bautista Urbaneja, nuestro amigo y compañero. De verdad que es un libro muy interesante y con una serie de informaciones que para este momento son vitales. Desarmando el Modelo, ya lo saben. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, no podemos dejar que nuestra calidad de vida siga cayendo. Poner freno al oficialismo también es tu compromiso. Baruta no desmaya. Soy Omar Villalba. Como baruteño te invito a trabajar juntos, a darte voz y voto en nuestro plan de gobierno. Te invito a unirnos. Te invito a ser un vecino con autoridad. Te invito a formar juntos el nuevo pacto de la unidad. Que nadie nos imponga cómo hacer las cosas, porque aquí mandan los baruteños. Juntos defenderemos lo que nos hemos ganado y juntos vamos a volver a ganar. Aquí mandan los baruteños. Este 10 de diciembre vota por Omar Villalba, alcalde de Baruta. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensa. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. No aguanto esto. Bueno, de regreso, golpe a golpe. Estábamos conversando que no apareció publicado el artículo de Rafael Ramírez en la prensa nacional. ¿Qué le pasa a Rafael Ramírez? ¿Ya se quedó mudo o es que no quiere escribir y no quiere contar lo que él sabe? No quiere contar lo que sabe. Y bueno, y le han metido 2 familiares presos. Ayer le metieron a otro, un tal Longo, a Rafael Longo. Y si escribe le meten 4 familiares más. Seguro. Entonces tuvo que recogerla. Maduro lo tiene amenazado. Bueno, por lo menos está ya en la ONU. Ramírez. Sí. ¿Y tú crees que venga para acá? Oye, ¿verdad que tú haces una pregunta bien difícil, coño? No, pero si tú fueras él, vendría. Ahora la pregunta, ¿tú crees que se quede allá? Mientras esté en la ONU, sí. Mientras sea embajador tiene inmunidad. Claro que sí. Tiene inmunidad diplomática. El día que se la quite, ¿qué hará? Si se la quitan. ¿Se quedará? ¿Se irá? Mira, Pedro Sánchez quiere retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos. ¿No te parece eso una tontería? Abrir la tumba y coger unos huesitos allí y sacar. ¿Y llevarlo para dónde, pues? No sé. Bueno, nosotros no somos los únicos que pierden el tiempo. Sí, único chiflado parece. Y entonces, y otra cosa, parece que consiguieron en unos allanamientos unos cuadros valorados en euros, en 800.000 euros. ¿Pero cuadros de qué? ¿Cuadros de 5 y 6 o cuadros? No, cuadros de pinturas europeas, de grandes pintores. Eso será verdad. Pero sabes que un cuadro, lo mismo puede estar valorado en 100.000 euros que en 100 euros. Y consiguieron un ajedrez de oro, consiguieron varias cosas. ¿Y por qué dejó todo eso así? ¿Por qué dejan eso así? No sé, yo... Son descuidados, ¿verdad? Sí. Estoy esperando las declaraciones de Rafael Ramírez a ver qué es lo que está pasando. Eulogio del Pino.
Del terror independentista en Canarias a ministro con Nicolás Maduro. ¿Qué te parece eso? ¿Es cierto eso? No sé, pero terminó preso. Él es hijo de Juan José del Pino, ¿viste? Pues yo sé, pero fíjate lo atrasado que está el ABC de España. El hijo de Juan José del Pino. Sí. Tú ves que Juan José del Pino, en la lucha de Juan José del Pino sirvió para algo. Para que su hijo fuera millonario. Porque Juan José del Pino se tiene buena reputación. Bueno, pero no, yo creo que con esos hijos, Juan José del Pino, la reputación yo creo que está un poco empañada. ¿No te parece? Oye, ¿O quién educó a este señor? Como diría la cuarta. La cuarta. Y ahora, ¿cómo quedaste? La cuarta es mejor que... Juan José del Pino, él era honesto, pero su familia... Eso, ¿sabes? Eso es típico en Venezuela. Por lo menos el hijo está preso. Tú eres muy honesto, pero tu hijo, tu tío, tu sobrino... Sí, bueno, la falta de institucionalidad de los países latinoamericanos. No de todo, de aquí. No. Porque yo veo en Argentina que ya castigan a la gente. Y en Chile ni se diga. Bueno, en Bolivia acaban de tirarse en caldo de llame la Constitución. Y en Honduras se tiraron en caldo de llame las elecciones. O sea, no es solamente Venezuela. O sea, la cosa es complicada para toda Latinoamérica. No es complicada. La cosa es desordenada y pobretona. En Venezuela el único país que ha prosperado un poco es Chile. América Latina, ¿no? ¿Y Chile por qué prosperó? ¿Te atreves a decirlo? Bueno, porque las muertes siempre generan cambios duros. Chico, porque hubo alguien que le puso orden a ese país. Alguien que dijo, viva el capitalismo, viva la inversión privada. Claro, a ese alguien lo estigmatizaron después. Pero Chile prosperó después de ese alguien, de ese innombrable, que tú no te atreves a nombrar. Pero te quedaste mudo. Prosperó después de Allende. Fue Allende. Porque es que no sé si fue él, si fueron las instituciones, no, si chico, fue que la gente se dio él cuenta. Permitió la inversión privada y permitió el capitalismo. Allende es un ídolo para América Latina, pero Allende... Pero es que hay países que han permitido la inversión privada y son... ¿Cuáles? Por ejemplo... Ninguno. En Chile, donde ha habido inversión privada... No, Aruba, Trinidad, y esos países no crecen. No, por eso. Aruba y Trinidad son países chiquiticos que viven del turismo. Sí, no, por eso Esos países se han desarrollado gracias al turismo. Ahora, en América Latina, el único país que ha tenido un crecimiento constante es Chile, con capitalismo. O sea, ¿tú crees que el capitalismo genera instituciones democráticas? Yo creo que el capitalismo genera prosperidad. Y que el capitalismo, cuando se une a la democracia y se une al orden, genera buenas instituciones. Todos los países más ricos del mundo son países capitalistas. Dime un país socialista, dime Cuba, Rusia. Esos países son miserables siempre, terminan en la miseria, terminan pidiendo limosna, terminan diciendo, danos algo, nos estamos muriendo de hambre. Condóname la deuda. Eso termina siempre lo mismo. Bueno, en eso es verdad que la cosa está complicada porque... Aquí hay una biografía de Eulogio. Tienes algo de razón. Hay una biografía de Eulogio del Pino, terrible aquí en el ABC de Canarias. Tiene pasaporte español, porque nació en Canarias. Fue activista del grupo MPAICA y fue personaje en Venezuela. La organización donde él participó mató gente en Canarias. Y después se fue a Venezuela, voluntario del Movimiento Estudiantil Unido, y llegó a personaje, llegó a presidente de PDVSA. ¿Él fue presidente de PDVSA? No, fue presidente de PDVSA y ministro de Energía y Petróleo. ¿Quién lo nombró? Maduro. Oye, hay que invitar a Maduro. Trata de conseguirlo, pues. Pero será hasta mañana. RCR presentó Golpe